Hola Nakamas, hoy os traigo un preguntas y respuestas muy interesante donde resolveremos muchas de las dudas que nadie menciona sobre el manga de One Piece, por lo que te recomiendo que te quedes ya que te interesarán cada una de ellas. Shaltir Bloodfallen pregunta, a día de hoy, ¿cuál consideras que es el mayor hueco argumental de la serie? ¿Qué personaje de todos los misteriosos ocultos te gustaría ver en este arco? Pregunta adicional, ¿qué otros planes tienes para el futuro del canal? Pues lo cierto es que la serie de One Piece tiene muy pocos fallos argumentales, sin embargo, el que a mí me ha chirriado siempre bastante es el hecho de que Shanks perdiera el brazo contra un monstruo marino. Que sí, que lo apostó por la nueva generación y bla bla bla, pero bueno, creo que realmente no era necesario. A no ser... ¿Shanks traidor? ¡Exacto! Sobre el personaje oculto que me gustaría ver en este arco, aunque ya es demasiado tarde creo yo para que aparezca, sería Ryukugyu, pues aún no sabemos casi nada del tercer almirante, y sobre el canal, bueno, ya sabéis que mi contenido se basa y se basará siempre en One Piece, pero lo más probable es que hablemos de otros manga animes de vez en cuando. Déjame cuál querrías que sacara en el canal en la caja de comentarios. Héctor R pregunta, hola, ¿crees que al finalizar el arco de Wano sea Momonosuke el que se una a la tripulación con Luffy y Yamato sea quien se queda a cuidar el país? Ya que recuerdo que su fruta tiene que ver con el guardián de Wano y un último Gold Split donde regularmente solo salen los Mugiwara, en esta ocasión también sale Momonosuke con ellos. ¡Saludos! Pues de hecho creo que sí, Nakama, siempre he estado en contra de que tuviésemos un nuevo Nakama en el barco. Sin embargo, en el caso de Momonosuke es diferente, ya que este vendría como acompañante y no como Nakama oficial, ya que este tendría que regresar a Wano. Es más, creo que Momonosuke vendrá con nosotros después de abrir el país para conocer la verdad del mundo. ¿Y qué tenía que ver con Wano? Pues como todos ya sabéis, Oden lo escribió en su diario, sin embargo, esas hojas fueron arrancadas, por lo que estoy seguro de que Momonosuke partirá con Luffy para saber qué descubrió su padre y por qué este las arrancó de su diario. Ticor Tarazona pregunta algo muy interesante. Hola Lo, gracias por tu trabajo. ¿Podrías responder la siguiente? ¿Cómo va a ser la apertura de Wano al mundo? ¿O cómo se va a dar a conocer esa noticia? ¿Le van a dar el mérito a Luffy? Hola Ticor, en primer lugar, gracias, y en segundo creo que la apertura de Wano al mundo va a ser de las noticias más grandes de la Tierra, pues aunque el mismo gobierno quisiera callarlo, esto sería imposible y los periodistas sacarían la noticia a la luz, por lo que aquí entra en juego si esto se dejaría manipular. Sin embargo, en este caso creo que no, y sí que se le dará el merecidísimo reconocimiento a Luffy. Creo que pasará algo similar a Shirohige con la isla Gyojin, donde Luffy podría ser proclamado Yonko y este protegería la isla con su propio nombre, para así ahuyentar a cualquier villano introvertido, aunque con la protección de Yamato creo que no sería necesario. Falcon pregunta, he visto muchas teorías de que la marina capturará a Luffy. Si esto llega a pasar, ¿qué crees que haría Garp esta vez? Pues Nakama, voy a ser muy breve en la respuesta y básicamente yo hace tiempo que lo voy diciendo, es más, creo fehacientemente que podría pasar, de darse el caso y aunque realmente también sería algo muy complicado por el poder actual de Luffy, que no imposible, creo que Garp actuaría como un marine más. Sin embargo, y si este tuviera la oportunidad, se resarciría liberando arriesgando así su puesto y su propia vida. Todo dependería si esto sucediese antes o después de encontrar el One Piece, pues al encontrarlo el mismísimo Garp sabría la verdad de este mundo, si es que no la sabía, y ahí caería en su juicio qué hacer. Nico Ni pregunta, ¿qué crees que sea el final de One Piece? Pues Nakama, esta pregunta para mí es muy fácil de responder, todo depende de en qué momento encuentren el One Piece. Si es encontrado antes de que termine la serie, creo que los Mugiwara se dispersarían y nos mostrarían con el pasar de los años cómo todo ha cambiado. Sin embargo, y sin un caso muy poco probable el tesoro de One Piece encontrar al final de la serie, básicamente cuando todo esté resuelto, creo que la mejor manera de finalizar la serie sería que nos mostraran el último panel del manga tal que así, con los Mugiwara en Locktail mirando el One Piece y sonriendo, sin que a nosotros nunca se nos mostrara dicho tesoro, dejando así a cada uno de los fanáticos teorizar de por vida de qué puede ser. Sé que a mucha gente eso no le agradaría, pero creo que Oda se la sacaría con un final así. Roronoa86 pregunta, buenas Lo, ahí va la pregunta, ¿cómo es posible que San Juan Wolf cupiese en Impel Down si cuando lo vimos en Marineford era más grande que todo el cuartel general? ¿Crees que puede cambiar su tamaño gracias a alguna fruta? Porque llegó a Marineford y nadie lo vio hasta el momento de estar allí. Muchas gracias por tus vídeos, me encantan, sigue así, tío Lo. Y antes de ir con la respuesta que creo que es la mejor de todas, te pediría que te suscribas al canal, que revises tu suscripción y actives la campanita en todas para no perderte contenido relacionado con One Piece, ya que muy pocos la tenéis activada y es por eso que os perderéis mucho contenido, además de que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Pues bien, respondiendo a la pregunta, me parece una de las mejores preguntas que un Nakama se puede hacer, y lo cierto es que es complicado. Sabemos que San Juan Wolf tiene una Akuma no Mi que lo hace ser muy grande, más grande incluso que el gigante Oars. Sin embargo, pudimos ver a este personaje en el agua como si nada, y al principio del vídeo hemos hablado de huecos argumentales. Pues no, Nakama, no creo que sea eso. Es más, creo que San Juan Wolf tiene una historia más profunda detrás, ya que este, al ser tan grande, puede tocar el fondo del mar, por lo que este no se ahogaría. Recordemos que Luffy, por ejemplo, al caer en el baño de Boa Hancock, este pensaba que se hundía. Sin embargo, se levantó rápidamente cuando vio que no era profundo. Además de que en Wano hemos visto al Luffy con esposas de Kairoseki, pero que con el tiempo y entrenando fue capaz de moverse cada vez más con ese material encima. Recordemos que San Juan Wolf tiene 99 años, por lo que en todo este tiempo, si le dio por entrenar bajo el agua y este
es capaz de moverse gracias a eso, imaginaros el panorama. De ser así, se dice que hay una teoría de que este podría ser el barco de Barba Negra, pues hay una película llamada Time Bandits, donde un gigante manejaba un barco bajo el mar, película donde podría inspirarse Eiichiro Oda para el personaje. Sin embargo, de esto no ser así, lo cierto es que no le encuentro una explicación lógica, ya que sí podría ser un hueco argumental, pues el hecho de ver a un usuario en el mar es bastante extraño, por lo que me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre este personaje en la caja de comentarios. Por si Rodríguez pregunta, ¿por qué en One Piece todos son malos padres? ¿Solo el papá de Lola, ex esposo de Lin Lin, es bueno? Bueno, Nakama, respecto a eso te tengo que dar la razón. Sin embargo, y si nos fijamos en otras series shonen, como pueden ser Naruto, Dragon Ball y demás, podemos ver que los japos tienen otro pensamiento respecto a la figura paterna, o al menos esa es la sensación que a mí me transmiten los mangas, vaya, pero sí, totalmente de acuerdo en tu pregunta. Mariano López pregunta, hola Lo, ¿podrías decirme si crees que todos los Mugiwara entrenarán el Haki después de Wano? Si es así, ¿será en Elbaf? ¿O crees que habrá otro arco de transición como el de Foxy y aquí se daría? Pues Nakama, creo que el arco de Elbaf ya será un arco de transición en sí, donde posiblemente veamos a todos los Mugiwara entrenando su Haki. Sin embargo, y de ser así, creo que el que mayor power up tendrá en esta isla sin duda alguna sería Usopp, pues ya todos sabéis la vinculación del personaje con la isla. Juan Diego pregunta, hola mi rey, ¿crees que Luffy muere al final de One Piece asumiendo que el saque de Binks es casi un presagio de la obra? Pues de hecho, creo que es una pregunta-respuesta muy buena, ya que tú mismo te estás respondiendo. Es más, soy de las personas que cree que Luffy debería morir al final de la serie para así darle un clímax más emocional al manga de One Piece. Sin embargo, y conociendo a Eiichiro Oda, que apenas mata personajes ya de por sí, me parece complicado. Sin embargo, en el caso de que Luffy muera sería un perfecto presagio, como tú mismo dices, de la canción del saque de Binks, la cual esta, como ya sabéis, hace muchas referencias a la gente que ya se ha ido, y lo cierto es que sería un plot twist emocionante. A mí, en lo personal, aunque me doliera muchísimo que Luffy muriera, sería un impacto emocional que me haría saltarme del asiento y empezar a llorar, de felicidad y sobre todo de... no sé cómo explicarlo, pero sería algo maravilloso. Alberto Abad pregunta, buenas, no sé si llamar a esto pregunta reflexión, ya que lleva ambas. Oda ha dicho que hasta 2030 no acabará One Piece, y que será no por la historia, sino por alargar el tiempo de producción, debido a sus descansos por problemas de salud. ¿Se cumplirá esto o se alargará? Sobre todo porque nos queda el arco de Elbaf, la gran guerra final y la llegada a Locktail. Queda demasiado para solo 8 años de publicación sin continuidad completa, y hay muchos frentes abiertos en lo argumental. ¿Qué opinas? Pues Nakama, respecto a lo del 2030, es un fake, fue un rumor equivocado de hace un año y no es algo oficial. Sin embargo, creo que a la serie le puede quedar eso o incluso más, pues la gente dice que solo le queda 5 años, y lo cierto es que, como tú dices, queda muchísimo por resolver, aunque Oda siempre ha remarcado que le quedan 5 años. No nos quedará otra que esperar. Sin embargo, esta noticia del 2030 es totalmente falsa, por lo que habrá que esperar simplemente para ver qué sucede. Arquero Fantasma pregunta, sabemos que actualmente la flota de los Sombrero de Paja es mayor de 5000 personas, y sabemos que tanto Big Mom como Kaido tenían grandes flotas bajo sus órdenes, pero ¿crees que Shanks y Barba Negra también tengan enormes flotas bajo su dominio? ¿Crees que el motivo por el cual Kurohige quería que Moria se una a su tripulación es que quiere tener una flota de zombies incondicionales a él? Nakama, me parece una de las preguntas más interesantes. Es más, para responderte a ella recurriremos a las evidencias que deja el manga como tal, y es que sabemos que Luffy tiene una flota de 5600 miembros, una cantidad enorme de personas. Sobre Shanks también sabemos que tiene muchísimos aliados, por lo que es de deducir que también tiene una gran flota a su disposición. Sin embargo, lo de Kurohige me parece aún más interesante, y sinceramente creo que sí, ya que todos y cada uno de los Yonko están formando su propio ejército. Es más, el propio Crocodile va a reclutar muchísimos más miembros para esa organización, ya que ellos solos no podrían hacer frente de golpe a varios marines poderosos. Es por eso que creo que Kurohige también está teniendo su propia flota. Es más, como tú bien dices, reclutó a Gekko Moria por algo, y quién mejor que este personaje para crear su propio ejército de zombies y ir contra el mundo. Lo que no me cabe duda es que si este está formando este ejército, estoy seguro de que tarde o temprano este podría encontrar el mismísimo cuerpo de Rox D'Shevek y hacerlo parte de su alianza. Nakama, antes de continuar con las siguientes preguntas te pediría que te suscribas al canal si te gusta el contenido, ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Andrés Amaya pregunta, ¿a qué se dedicarán los Mugiwara después de encontrar el One Piece y cuál será el final de Kurohige y su tripulación tomando en cuenta su peligrosidad? Pues Nakama, soy de los que cree que la serie no finalizará cuando encontremos el tesoro, sino más bien será la clave para que nos resuelvan muchísimas cosas que luego estarán por venir.
venir, por lo que creo que después de encontrar el One Piece, Luffy tendrá que enfrentarse al gobierno mundial, donde creo que una vez finalizara la guerra, se dará la aparición del tan esperado antagonista, donde la guerra como tal seguiría, pero esta vez en contra de Barba Negra. Eso, que se diera una triple amenaza entre estos bandos, pero sinceramente creo que Kurohige acabaría muy mal parado junto a todos esos aliados que haya podido reclutar, viendo así de primera mano cómo caen cada uno de estos personajes. Sin embargo, a mí en lo personal me gustaría que Luffy evangelizara a Kurohige. Sé que suena muy Naruto, y aunque Luffy no sea ese tipo de personaje, me encantaría ver a Kurohige recapacitar, ya que no me parece un personaje que sea extremadamente malvado, pues simplemente este persigue sus propios sueños a su manera, y digamos que no es la más adecuada. Sin embargo, me encantaría ver cómo Kurohige cambia de actitud y se une a la lucha contra la marina poniéndose de parte de Luffy, aunque claro, está la muerte de Ace de por medio, que fue también culpa de este personaje, así que por otra parte también sería un dilema. Monet pregunta, ¿la fruta de Absalom, o como se escriba, ya la había despertado? Es que vimos que pudo volver invisible a Nami con tocarla, y yo siempre he pensado que el despertar de la fruta de Absalom con tan solo tocar podría volver cualquier cosa invisible. ¿Qué dices tú? Pues sinceramente, Nakama, si quieres que te dé mi respuesta, dudo mucho que ese sea su despertar. Si bien es cierto que pudo convertir a Nami, también lo cierto es que creo que esta fruta podría tener muchísimo más potencial. Es por eso que uno de los aliados más importantes de Kurohige la tiene, ya que creo que tiene algún misterio que a día de hoy no sabemos. Fermín pregunta, ¿quién crees que sea el siguiente gran villano a vencer para los Mugiwara? Saludos. Un saludo para ti también, Nakama, y sinceramente creo que es una de las preguntas más difíciles actualmente, ya que quitando a Kurohige y la marina, realmente no hay ningún personaje que pueda hacer frente a Luffy realmente. Un momento, ¿no lo hay o...? Exacto. Recordemos que tenemos a uno de los personajes más importantes un tanto olvidado, donde puede que este aparezca en la próxima isla para hacerle frente de alguna manera a los Mugiwara, pues es de los pocos personajes que conocemos actualmente que podría estar roto en poder, pues se supone, y repito, se supone que es hijo de Barba Blanca, por lo que puede que este sea el próximo enemigo a enfrentar, a no ser que Oda nos salte con un nuevo personaje, claro. Konoha Blue pregunta, ahora que ya sabemos las recompensas de los miembros de Cross Guild y la de Mihawk siendo la más alta, ¿cuál sería su antigua recompensa? Es decir, antes de todo lo que ha pasado, ¿cuántos millones pagaban por él? Pues Nakama, sinceramente dudo que eso importe realmente ahora mismo, aunque tiene cierto sentido tu pregunta para ver qué tan peligroso ya era en el pasado, por lo que si ahora le han dado una recompensa de ese calibre, creo que la anterior no variaba mucho, pues diría que la anterior recompensa de este podría estar entre los 3 y los 3.000 millones y medio de berries. Taxtor pregunta, ¿crees que Kurohige puede absorber una fruta de un usuario sin matarlo? Imagínate que este le roba la fruta a Luffy y este solo puede pelear usando Haki. Sería una buena batalla final por el One Piece. Pues sinceramente, Nakama, me parecería algo muy interesante, pues yo mismo en el pasado dije que la fruta de Luffy podría ser robada, por lo que no descartaría que Kurohige tuviese esa habilidad, ya que este personaje las veces que ha aparecido no nos ha parado de sorprender, así que sinceramente me gustaría ver algo así. Sin embargo, si me preguntas qué creo que hará Oda, mi respuesta es bien contundente. No creo que le diera ese tipo de poder. Además, no tendría mucho sentido que simplemente le robara la fruta sin matarlo, ya que creo que Kurohige no repararía en acabar con él. José Alfredo pregunta, sabemos que el pelirrojo Shanks perdió el mismo brazo que Kid, y conociendo usuarios de fruta como la OP pueden colocar un brazo o una parte del cuerpo de un determinado usuario. ¿Crees que cuando al final veamos a Shanks en acción use sus dos brazos para sorpresa de todos? ¿Podría ser el mismo brazo faltante del propio Kid? La verdad, Nakama, es que me parece una pregunta muy divertida, y aunque no creo que suceda, voy a aprovecharla para deciros que en el anime se nos mostró a Shanks en un momento determinado con dos brazos. Sí, ay amigos de Toei, ¿cuántos queda por aprender? Ricardo pregunta, ¿crees que se unirá algún Nakama más a la tripulación? ¿Podría ser un gigante o alguien con una fruta para hacerse grande de Elbaf? No lo creo, Nakama. Yo espero sinceramente que como Nakama no se una nadie más. Lo que sí espero es que Luffy tenga más aliados, es decir, que se unan a la gran flota, pero creo que la banda de los Mugiwara como tal ya está más que cerrada. Si ni siquiera Yamato se unió en el pasado, sinceramente que alguien lo haga ahora mismo en un futuro cercano lo veo poco factible. Cowboy Jamaica pregunta, ¿crees que Kobe pueda derrotar a Hancock? Y sinceramente creo que no. Creo además que sería bastante injusto para el propio Kobe, a quien vimos
vimos en Marineford bastante flojito, por lo que creo que en estos 2 años ha podido progresar bastante, sí. Sin embargo, estamos hablando de la Gran Emperatriz, personaje que posee incluso el haki del Conquistador, por lo que creo que un enfrentamiento contra esta, Koby no tendría nada que hacer. Al menos a mí no me gustaría que este personaje de la nada y sin que nos mostraran algo pudiese vencerla, pues me gustaría que antes me dieran un contexto sobre qué clase de entrenamiento ha hecho Koby para volverse más fuerte y que luego pudiera derrotarlas y eso. Que ya os digo, a mí un enfrentamiento entre estos dos no me gustaría. Exces pregunta, ¿qué crees que pasará ahora con la tripulación de Big Mom después de la supuesta muerte de Big Mom y Kaido? Pues la verdad, ahora que lo dices lo de supuesta, espero sinceramente que esté muerta ya, pues soy de las personas que no quería que muriese Big Mom. Sin embargo, después de que estos dos personajes cayeran en la lava, la verdad es que me molestaría bastante si Oda los reviviera. Respecto a qué pasará con su tripulación lo tengo muy claro, pues estoy seguro que espero se querría hacer con la capitanía de la banda. Pero espera, que tenemos a un personaje ultrapoderoso como lo es Katakuri y dudo muchísimo que este personaje se dejara adelantar. Y por último voy a responder una pregunta un poco más personal. Yomf43 pregunta, ¿piensas subir otro tipo de contenido? ¿Cuántos años tienes? Pues Nakama, sí, no sé cuándo ni cómo lo voy a hacer, pero no voy a limitarme a subir solo contenido de la mejor serie del mundo, sino que también me quiero expandir un poco más. Eso sí, siempre será contenido de manga anime en específico, y sin dejar, por supuesto, de subir contenido sobre mi serie favorita. Y mi edad, bueno, ahora mismo tengo 26 años. ¿Podría ser que Shanks en realidad fuera Rox D'Shevek, a quien alguien con la fruta de Yewerly Bonnie convirtió en un bebé en God Valley y después Roger se lo encontró flotando en un barril? Menuda pregunta, Nakama, y es que esta teoría me la habéis escrito mucho en los comentarios y sinceramente solo hace falta recapitular en la información que nos han dado sobre Shanks, pues dudo por completo, aunque me gustaría mucho, que este fuese Rox D'Shevek quien ha sido empequeñecido con alguna Akuma no Mi, lo que me parecería bastante extraño, y aparte de eso se nos dice oficialmente en el volumen 4 millones que repartieron en la One Piece Film Red que Shanks es de la familia Firland, por lo que nada de los D ni de Rox ni de nada, y es bonito teorizar sobre eso ya que a mí en lo personal me encantaría que sucediera. Sin embargo, y siendo realistas, creo firmemente que no creo por nada que Shanks sea Shevek enanizado o algo así. ¿Crees que Shanks pueda ver el futuro ilimitado con el haki de observación avanzado? Muy buena pregunta, Nakama, creo que de las mejores que he leído, ya que si bien nos han confirmado que Shanks puede ver mucho más allá en el futuro, no sería tan descabellado pensar que este puede ver de una forma prácticamente ilimitada, pero creo que todo, sobre todo en el mundo de One Piece, tiene sus límites, y me parecería demasiado exagerado que Shanks pudiese hacer algo así, ya que de ser eso cierto hubiese podido ver que Luffy sería el rey de los piratas en el futuro, lo cual sinceramente no me parece algo tan descabellado en realidad, y aunque creo que tiene por supuesto sus límites, sí creo que pueda ver el futuro de una manera un tanto exagerada comparación con los demás. Pregunta, ¿crees que Lo prepara alguna traición igual que Robin? No, Nakama, para nada, y más con lo visto en los últimos capítulos del manga donde le da una copia de ya sabéis qué a Eustace Kid, por lo que descartaría ya y definitivamente por completo el Lo traidor, algo que lleva en la comunidad muchísimo tiempo y que no parece que vaya a desaparecer, pero con todo lo vivido con este personaje, permíteme decirte que creo que es prácticamente imposible que Trafalgar Law sea un traidor. ¿Crees que Mihawk es nivel Yonko? ¿Consideras que Mihawk debe poseer haki del rey para estar a la par con los emperadores? Pues respecto a Mihawk, creo que sí podría estar perfectamente al nivel Yonko. Apenas sabemos nada sobre él y simplemente se nos ha dicho que es el mejor espadachín del mundo. Teniendo eso en cuenta y que se enfrentaba al pelirrojo de vez en cuando, creo firmemente que este personaje sí está al nivel de un emperador, y creo en lo personal que tiene un control sobre el haki superior a los demás, pues soy de los que pienso que esos ojos que vemos tanto en él como Zunesha e incluso en Caribou nos quieren decir algo más allá de lo estético. Pregunta, tras el despertar de la fruta de Luffy, ¿crees que ya hemos visto el despertar de la fruta de todos los integrantes de la tripulación? Puesto que la forma demoníaca que adquirió Robin en su pelea con Black Maria se supone que es el despertar de su fruta. Chopper pudo en cierto sentido activar su despertar con la Rumble Ball, que sería su forma
monstruo, y yo creo que la habilidad de Brook de hacer que su alma salga de su cuerpo es el despertar de su Akuma no Mi. Y efectivamente, Nakama, creo en lo personal que ya hemos visto todos los despertares de las frutas de los Mugiwara, pues prácticamente nos mostraron a Robin con el despertar antes que al mismísimo Luffy, así que creo que lo que quiso Oda era despertar todas y cada una de las frutas que teníamos en el barco, para después despertar la más importante, algo bastante contrario a lo que sucede en los demás manga animes donde el protagonista suele ser el primero en activar su power up, por lo que creo que fue una buena decisión del mangaka hacerlo así. Pregunta, ¿crees que Barba Negra tiene sus dos Akuma no Mi despertadas? Y si las tiene, ¿las sabría usar bien? Otra pregunta, ¿crees que Buggy le ha puesto recompensa a Kainu? Y si se la puso, ¿cuánto crees que valga? Hola Nakama, sí que creo que Kurohige tenga la fruta de la oscuridad despertada, pues ya vimos lo que fue capaz de hacer con ella. Sin embargo, con la segunda fruta sí tengo más dudas, debido a que apenas lo hemos visto utilizarla, pero si este ha sido capaz de despertar la primera, creo que tardaría poco en despertar la segunda. Respecto a lo de Buggy, sí, creo que le ha puesto recompensa a cada uno de los marines que conocemos como los más poderosos, y Akainu, por supuesto, sería uno de ellos. Respecto a la cantidad de su recompensa, creo que fácilmente le ha podido marcar los 4 millones de berries. Pregunta, ¿qué elementos de Film Red se harán canónicos? Se deja mucho a la especulación de que Buggy podría ser el hijo de Shebeck, ya que Shanks vendría a ser un dragón celestial, y por eso el Gorosei aceptó hablar con él. Creo que la mayoría de cosas que nos van a mostrar en la película van a ser canon, a excepción, creo yo, de la historia como tal. Es decir, creo que si nos dicen, no sé, que Luffy tiene un tío, pues es canon, pero si hay una batalla entre él y Foxy, por ejemplo, no lo será. ¿Se me entiende, verdad? Respecto a lo de Buggy, ya lo comenté en un vídeo, así que activa la campanita en todas para no perderte ese contenido. ¿Crees que Kaido vuelva a aparecer? Yo creo que sí, ya que todos los enemigos que se han enfrentado a Luffy los hemos visto de nuevo luego en un arco o dos. Y sí, Nakama, dudo muchísimo que tanto Kaido como Big Mom estén muertos, pues creo que están en las últimas estos dos personajes, pero siguen con vida. Y esto lo llevo diciendo prácticamente desde su supuesta muerte, así que tiempo al tiempo. ¿Crees que debido a las recompensas de los marines alguien se anime a ir tras la cabeza de los más poderosos como Garp, Akainu o los almirantes? Y por supuesto, es más, debido a esto es muy probable que incluso miembros de la misma marina se rebelen en contra de estos personajes, pues recordemos que hay gran parte de los marines que están ahí básicamente por el dinero, e incluso conocemos a marines corruptos, por lo que no es descabellado pensar que entre ellos mismos se podrían traicionar. ¿Qué opinas de que Sanji sea un Lunarian y por eso pueda hacer el Double Jump? Completamente no, ya que se nos ha explicado muchas veces cuál es la historia de él y su familia. Lo que sí creo es que este personaje podría tener alguna relación fuerte con las Akuma no Mi, algo que llevo hablando mucho tiempo y que menciono más específicamente en este vídeo pasado que te dejaré etiquetado. Pregunta, ¿crees que el olvido del siglo vacío fue provocado por el despertar de alguien con la fruta de pudding? No, Nakama, no al menos con la fruta de pudding. Lo que sí es muy seguro es que haya sido alguien muy poderoso o que posee algún tipo de habilidad que a día de hoy desconocemos. Y yo en lo personal creo que podría ser este personaje. ¿Crees que a Shushu le irá bien en su negocio? Por cierto, ¿por qué hay gente Team Carrot? ¿Cosas de furro tal vez? Para los que habéis olvidado quién es Shushu, es un perro de la ciudad de Orange, cuyo amo falleció. Este amo tenía una tienda de comida de animales y el perro la heredó. Sí, algo bastante extraño, la verdad. Y lo cierto es que sí, y espero que por supuesto le vaya muy bien. Respecto a lo de Carrot, bueno, habrá que preguntarle a este señor, ¿no? ¿Qué crees que era el huevo que estaba en el barco de Roger? ¿Crees que las Akuma no Mi son artificiales? ¿Dónde crees que esté el All Blue? Pues Nakama, por muy loco que suene, cada vez pienso más en que el huevo de Loro Jackson puede que sea Plutón. Es decir, que de alguna manera el barco de Roger está en las profundidades de Guano, y es por eso que Plutón se relacionaría también con un navío, debido a que el huevo, una vez instalado, no se podría mover. Sí, teoría algo loca, pero quién sabe si eso es realmente lo que estaban escondiendo allá abajo, y por qué Oden quería hacer lo que quería hacer. No creo que las Akuma no Mi sean artificiales como tal, y el All Blue creo que es la unificación de todos y cada uno de los mares, una forma algo distinta a como lo suele pensar la gente, pues yo tengo mi propia teoría. Arquero Fantasma pregunta, yo tengo una pregunta. A lo largo de la serie hemos visto muchos niños que se han hecho amigos de Luffy y su tripulación, y si recordamos cuando Roger llegó a la última isla, este tenía en su tripulación aprendices como eran Shanks y Buggy. Mi pregunta ¿es posible que al igual que con la tripulación de Roger veamos a aprendices dentro de la tripulación de los Sombrero de Paja? Y en tu opinión, ¿qué personaje de los que hemos conocido a lo largo de los años podría volver a convertirse en el aprendiz de los Sombrero de Paja?
paja. Muy buena pregunta, Nakama. El viaje de Roger, si bien lo podemos comparar con el de Luffy, en realidad no tiene nada que ver, ya que se hizo en tiempos distintos, ya que gracias a Roger nació la era de la piratería. Además, esos aprendices han sido de utilidad en el futuro para el próximo rey de los piratas, quien será Monkey D. Luffy, por lo que creo que no será necesario aprendices en el barco, ya que seguramente después de encontrar el One Piece la era de la piratería puede quedar en segundo plano, ya que el mayor tesoro de la historia estaría en propiedad de nuestro capitán, por lo que no veo necesario aprendices en la tripulación. Konoha Blue pregunta, ¿Luffy sabe que su sombrero de paja fue de Goldie Roger? Y antes de ir con la siguiente pregunta, te pediría que revises tu suscripción y actives la campanita en todas para no perderte contenido relacionado con One Piece, ya que pocos la tenéis activada y es por eso que os perdéis muchísimo contenido, además de que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Yendo con la pregunta, no, Nakama, en ningún momento se le menciona que ese sombrero era de Goldie Roger, ni en el momento de dárselo Shanks, ni en el archipiélago Sabaody cuando este se encontró con Rayleigh. Ni siquiera los Minks, quienes estuvieron con Roger, le han comentado nada a Monkey D. Luffy, por lo que este al parecer lo desconoce. Él simplemente tiene ese sombrero como un tesoro más, porque se lo dio su gran amigo Shanks. Sin embargo, aún no sabe que ese sombrero era del rey de los piratas. Es más, probablemente se entere de esto al final de la serie cuando se cruce con Shanks, ya que si hasta este punto nadie le ha dicho nada, dudo que este se entere hasta, como digo, el final de la historia. Aquiles VF pregunta, cuando Shanks va al barco de Shirohige a pedirle que detenga a Ace, Barba Blanca le dice que la última vez que lo vio fue cuando este bastardo le hizo la herida, pero la última vez que se vieron dan a entender de que fue en Wano en su pelea contra Roger de 3 días, ¿o acaso se refiere a otra persona y en otro momento que le hirió? Muy buena pregunta, Aquiles, y lo cierto es que... exacto, no tiene respuesta oficial realmente. Si bien nos situamos en la época en la que sucedió todo esto, lo más lógico sería pensar que se la hizo Goldie Roger, y así lo creo yo, ya que al recordar a Shanks lo recuerda como un niño en la tripulación de este, además de que es una herida bastante grande, por lo que creo que no ha podido ser otro sino el mismísimo rey de los piratas. Si bien que hable de él llamándolo bastardo se te hace raro, créeme que no lo es tanto, ya que puede decirlo de forma cariñosa, como cuando nosotros a un amigo lo llamamos tonto o alguna frase despectiva pero con tono de cariño, por lo que no me extrañaría nada que fuese Goldie Roger y apuesto a que fue él. Sin embargo, de no ser él, la única persona que podría también hacerle semejante herida sería Kaido. Tal vez en algún momento estos se reencontraron y se reprocharon mutuamente cosas de la temporada en la que estaban con los Piratas Rocks, y por algún motivo un joven Shanks estaría por ahí. Me gustaría saber qué piensas tú sobre esto en la caja de comentarios. Romano Ochoa pregunta, ¿cómo Roger sabía que exactamente Pedro le ayudaría en el futuro? ¿Qué cosas sabía Roger incluso antes de llegar a Locktail y cómo es que lo sabía? Pues Nakama, la única respuesta que le puedo dar a tu pregunta es la sabia intuición. Creo que Roger era de esas personas que intuían las cosas bastante bien, como un sentimiento que te nace en el corazón y que sabes que se va a cumplir. Creo que opinar algo más allá de esto sería bastante complicado y creo simplemente, como digo, que Roger tuvo esa sensación. Sobre lo de qué cosas sabía Roger antes de llegar a Locktail son todo un misterio para el fandom. Si bien este habría podido entrenar mucho el haki de observación hasta tal punto de ver el futuro, a día de hoy es toda una incógnita y que seguramente no sabremos a no ser que haya un spin-off hablando exclusivamente sobre el viaje de Roger. Mariano71 pregunta, hola capitán, ¿cómo es que Luffy le ganó a Enel en Skypiea si se supone que su fruta no es la Gomu Gomu? Tengo esa duda y no terminé de entender esa parte. Gracias capitán, me encantan tus vídeos. Hola Nakama, muchas gracias. Respecto a tu pregunta, ya se nos ha explicado bien en el manga. Más bien que la Gomu Gomu sea la Ito Ito no Mi no es nada diferente, ya que la principal característica de la Gomu Gomu no Mi es volver al usuario de goma. Luego está el usuario que puede despertarla y hacer barbaridades tal y como ha hecho Monkey D. Luffy. Sin embargo, la propiedad principal de la Ito Ito no Mi en cualquier persona sería volverlo de goma. Es por eso que este sigue siendo inmune a la electricidad. Digamos que podría ser una de las propiedades o efectos secundarios que poseería la Ito Ito no Mi. El puño de Bader 501 pregunta, ¿qué final crees que será más adecuado para la obra? ¿Que se sepa que es el One Piece o repetir lo mismo que con Roger y no mostrarlo? Así nadie nunca estaría equivocado y el One Piece podría ser una cosa distinta para cada uno. Pues Nakama, lo he comentado en varias ocasiones y lo cierto es que sería una sacada por parte de Oda que hiciese algo así y que nunca sepamos lo que es el One Piece. Sin embargo, no creo que esto suceda por dos motivos. El primero, porque veremos el tesoro antes de la guerra final, o al menos eso es lo que creo, y la segunda, que el fandom se volvería completamente loco, y lo entiendo.
Si bien yo preferiría ese final abierto para poder especular durante toda la vida, lo cierto es que también me quedaría un vacío existencial por no saber qué es ese tesoro que llevamos buscando durante tantos años. Walker Martínez pregunta, ¿se repetirá la misma dinámica de Oden al unirse a la tripulación de Barba Blanca con Yamato o simplemente la aceptarán así como si nada? Muy buena pregunta, Walker, pero ya di mi opinión al respecto, es por eso que tenéis que tener la campanita activada para no perderos contenido, y es que creo que Yamato sí será aceptada así sin más, ya que el sueño de esta es ser libre, y pues ya conocemos a Luffy y lo fácil que es que un Nakama entre en la banda si este realmente quiere. Si bien hay una posibilidad de que Luffy por algún motivo se raye y remarque que solo quiere 10 tripulantes, puede pasar. Sin embargo, lo dudo bastante, ya que sería la única manera de que Yamato no entrase a la tripulación. Carlos Martínez pregunta, ¿qué Akuma no Mi tenían los hijos quintillizos de Big Mom, los que se unían y creaban un solo ser gigante? Saludos desde México, Nakama. Un saludo desde España. Lo cierto es que cada uno tiene su propio poder. Ópera, por ejemplo, tenía la Akuma no Mi Kuri Kuri, una fruta de tipo paramecia que le permitía manipular grandes cantidades de crema. Respecto al poder de los demás hermanos, pues son poderes muy particulares. Sin embargo, no era su poder de fruta lo que les permitía unirse en un gigante. Pues siendo sinceros, ni siquiera lo recuerdo. Pero de ser así, sería un poder similar a cuando Big Mom se une con Prometheus y Zeus. Tal vez ellos aprendieron esa técnica y pudieron pulirla de alguna manera para así utilizarla. Ander pregunta, ¿Luffy morirá al final de One Piece? Y no, Nakama, sería un plot twist interesante, pero no sucederá, ya que Eiichiro Oda no suele matar personajes protagonistas, al menos hasta este punto de la serie, y dudo bastante que mate a nuestro capitán. De ser así, podría ser cuando este ya estuviera viejo y hubiese conseguido todo lo que esperamos de él. Lucas V pregunta, ¿qué posibilidades existen de que los ex Ichibukai tomen parte en los próximos conflictos, sin mencionar a aquellos de los que ya sabemos que tienen una continuidad por las alianzas y o apariciones que hicieron? Nakama, respecto a la pregunta, estoy seguro de que estos formarán parte de la alianza en la guerra final, pues está claro que son personajes sumamente poderosos y que Eiichiro Oda sabrá aprovechar, sobre todo al final de la serie cuando se dé esa masacre final. Aunque sepamos poco sobre ellos, podemos intuir qué está haciendo cada uno, por lo que creo que son lo suficientemente fuertes y poderosos como para enfrentarse prácticamente a lo que sea, ya que la gente menosprecia ese poder, y recordemos que Jinbe, por ejemplo, o el mismísimo Law eran parte de esta organización, y sobre todo el más poderoso de todos, Rox D. Baggy. Perdón, pero ya me entendéis lo que quiero decir, pues creo que estos personajes serán aprovechados prácticamente al final de la serie. Aprocrack pregunta, ¿crees que Aokiji esté en una misión secreta? Y por supuesto, el caso es que creo, y como ya he dicho en un vídeo anterior, que está trabajando paralelamente con los Sword, ya que recordemos que estos trabajan, digamos, más a su rollo paralelamente al gobierno, por lo que creo que Aokiji estaría involucrado en algo, por supuesto, y creo también que Trafalgar Law podría estar metido en todo esto. Fernando Maraz pregunta, ¿por qué Kurohige no le interesó conseguir la fruta de Moria si con ella pudo hacer una tripulación mucho más poderosa, debido a que podría quitarle la sombra a cualquiera y ponerle a algún muerto, y con eso tener un mayor ejército, ya que este tenía a Moria indefenso? Pues Nakama, lo cierto es que actualmente desconocemos por completo el paradero de Moria, incluso si este sigue con vida. Además, nos han mostrado la mayoría de frutas que tiene la tripulación de Kurohige, pero hay dos que aún no han mostrado todavía, y yo creo en la posibilidad de que haya este acabado con Moria y la fruta Kage Kage la haya consumido Ávalo Pizarro, ya que ya sabemos qué frutas tienen la mayoría de piratas de Kurohige, exceptuando a Vasco Shot y a Ávalo Pizarro, y yo creo que Vasco Shot podría haber consumido una fruta relacionada con la basura, ya que hace un tiempo ya hice una teoría sobre eso. Es por eso que pienso que el más indicado para esto sería Ávalo Pizarro, y que este sea el que haya consumido la fruta de este personaje. Eso sí, aún nos queda saber si este aún sigue con vida, ya que si aún está vivo es probable que Kurohige lo utilice en algún momento prácticamente a su antojo. Abraham F pregunta, si Vegapunk y Dragon son amigos o aliados, ¿crees que Vegapunk está siendo amenazado para
trabajar para la marina? ¿Kuma sigue vivo? ¿Crees que Vegapunk quiera pelear contra Luffy después de que el mundo se enterara de que es hijo de Dragon? Pues Nakama, lo que creo es que Vegapunk está jugando a dos bandas, es decir, que realmente está de parte de Dragon y que este se infiltró en la marina gracias a que convirtió a Kuma en lo que es hoy en día, ya que de esta forma se ganó la confianza del gobierno para que así Dragon y los demás puedan tener información relevante a la hora de enfrentarse contra ellos. Sobre Kuma, bueno, digamos que no es posible que se pueda dar marcha atrás y creo que se quedará como robot de por vida. ¿Sigue vivo? La respuesta es sí, aunque de una manera no muy normal que digamos. Lo que ya dije es que Kuma también entraba dentro de este plan y que este se sacrificó por toda esta causa. Leonardo Lozano ha hecho una de las mejores preguntas que he visto en años y es la siguiente: si Franky consumiera una Akuma no Mi, ¿podría nadar al ser este un cyborg? Y la respuesta es que creo que no, ya que es verdad que Franky tiene la mayor parte de su cuerpo hecha de metal, lo que no significa que esta no esté conectada con su cuerpo real y por ende, y al ser un humano todavía, porque sí, tiene partes de humano, también le afectaría como a cualquiera el haber consumido una fruta del diablo. Aunque gracias por la pregunta, ya que me ha parecido muy pero que muy interesante. Yomero Christ pregunta: ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Esta es mi pregunta. Los almirantes de la marina son el mayor poder militar y actualmente dos de ellos son diferentes que los que eran antes del time skip. Entonces, si Fujitora y Ryokyugu estaban obviamente en nivel almirante, ¿por qué razón crees que ellos dos no estaban en la guerra de Marineford si tienen este gran poder? Saludos desde Guadalajara. Saludos desde España para ti también, Nakama, y la respuesta es bien sencilla. Puede incluso que estos estuviesen en la guerra de Marineford dando coces como agentes normales y que no se nos mostrara en su momento, ya que es verdad que actualmente están en el rango de almirante, pero recordemos que han pasado más de 2 años desde la guerra de Marineford, por lo que en esos 2 años estos han podido mejorar muchísimo, al igual que Luffy y los demás, y que después se les diera ese puesto, o puede incluso que les faltara simplemente la confianza por parte de la organización para darles un papel importante. Lucas Anicharico pregunta: ¿cuáles miembros de la marina crees que puedan formar parte de SWORD? Pues Nakama, no te voy a dar muchísimos nombres, pero lo que sí creo es que tanto Kuzan como Lo están dentro, y esto creo que lo podremos ver muy pronto, y sé que es difícil de creer que Lo estuviese en dicha organización, pero es que las pistas son muy evidentes. Es más, te voy a dejar un vídeo etiquetado teorizando sobre todo esto y que me parece muy pero que muy interesante. Pregunta: cuando se termine la arca de Noah, ¿a dónde irá y quiénes estarán dentro? ¿Puede que lleven a las personas a Locktail o puede que se hundan las islas o destruidas por las armas ancestrales? No dejo de pensar en cuál podría ser su objetivo. Pues Nakama, teniendo en cuenta la promesa de Joy Boy a los Gyojin, creo que lo más lógico es que estos la utilizaran para subir a la superficie una vez terminara toda la discriminación y la guerra entre los humanos y los Gyojin, ya que recordemos también que la Arca Noah es casi tan grande como dicha isla, por lo que creo que lo más lógico es que fuese utilizada por ellos para llegar a la superficie y poder convivir con los humanos pacíficamente, aunque realmente sería algo bastante sencillo y quizá todo esto tenga un trasfondo más grande que aún a día de hoy no seamos capaces de visualizar, al menos en estos momentos. Konoha Blue pregunta: ¿qué raza es de la que habla Bonnie? Y si Kuma es de esta raza, Bonnie por ende debería serlo también, ¿no? Pues la verdad es que es una pregunta bastante difícil, ya que no sabemos absolutamente nada más de lo que hemos visto en el capítulo anterior, además de que he intentado investigar lo más que he podido y realmente no he encontrado nada, ni siquiera he podido llegar a sacar una pequeña conclusión clara, pues incluso podemos ver a Bartolomeo Kuma de niño y parece ser bastante normal, a no ser por supuesto que fuese también un D o algo así, pero lo cierto es que habrá que esperar, no queda otra, y que Yeworly Bonnie sea de la misma raza pues tendría sentido, aunque pienso realmente que esta es una híbrida, y no como muchos piensan a día de hoy que podría haber sido esta adoptada. Isaac pregunta: ¿crees que la fruta de Big Mom crezca en el árbol de mandarinas de Nami y ella sea la nueva usuaria de fruta? Un saludo. Pues bien, Nakama, la teoría no estaría nada mal y seguro que sería divertido verla, pero lo cierto es que no veo a Nami con una Akuma no Mi, pues creo que ya se le dio su power up en el momento que le tocaba y no le pega nada tener un poder abrumador, y más sabiendo el carácter de este personaje,
dice que no se quiere meter en muchos líos a no ser que, por supuesto, tenga que ayudar a la tripulación, ya que esta sí que es verdad que es capaz de jugarse la vida, pero no la veo para nada consumiendo esa Akuma no Mi, y creo que ese árbol que tenemos en el barco no será más que un adorno, desgraciadamente. Y por último, y como siempre suelo hacer, voy a responder una pregunta más personal. Mokfuri pregunta ¿por qué te llamas Lodi Monkey? Y lo cierto es que realmente ni yo mismo lo sé, ya que cuando me creé el canal hace poco más de un año no sabía qué nombre ponerme, y sin darme cuenta el canal iba subiendo y subiendo en suscriptores y ya era un poco tarde para cambiarlo, pero lo cierto es que me hubiese gustado llamarme Lo simplemente, aunque al final Lodi Monkey creo que está bastante bien, ¿no? Al menos yo le he cogido cariño. Yuka Queso pregunta ¿crees que Kurohige pueda anular la fruta de Brook y matarlo? Me parece una de las preguntas más interesantes que han hecho en todo el tiempo que llevo en YouTube. Sin embargo, para responderte tengo que decirte que Kurohige tiene que tocar físicamente a su oponente para anular así su poder de fruta. Como aún no tenemos datos oficiales de cómo lo hace exactamente, voy a darte ya la respuesta y sería un rotundo no. Si bien es cierto que Kurohige tiene esa capacidad, cabe recalcar que Brook puede incluso volverse en un alma literalmente, es decir, sería algo intangible, algo que no puedes tocar, por lo que sería complicado acabar realmente con la vida de este. Además es probable que esa capacidad de la Yami Yami altere la sangre del oponente para deshabilitar así su fruta. Y claro, Brook no tiene de eso, ya que está muerto. Es más, los huesos de Brook no es su cuerpo como tal, él ya no está en este mundo, pero utiliza esos huesos para poder moverse. Así que creo que sería bastante complicado acabar con él de esta manera. Luisa Mulfo pregunta ¿crees que va a ser Koby quien se enfrente al 10º capitán titánico de Kurohige? Pero antes de responder a esto, te pediría que te suscribas al canal, ya que eso me ayudaría muchísimo de verdad y te lo agradecería de corazón. Continuando con la pregunta, bueno, la respuesta a esto es bien complicada, ya que al menos a la hora de publicación de este vídeo no sabemos quién puede ser. Hay mucha gente diciendo que es Kuzan, pero desde luego no creo para nada que sea así. Es más, pienso en las posibilidades de quién podría ser y que Oda nos sorprendiera, y pensé por un momento en Stronger, sin embargo no lo veo capitaneando un barco sinceramente, así que la segunda opción que se me pasó por la cabeza fue Ochoku, ya que este personaje fue derrotado por Kurohige para hacerse este con la isla, por lo que no sería de extrañar que finalmente se uniera a él. De ser este el 10º capitán, creo que Koby actualmente y al menos por el momento no estaría a la altura. Ander pregunta, buenas Nakama, ¿qué crees que pasó en el enfrentamiento entre Lo y Kurohige? Si bien recuerdo, no nos han mostrado aún el desenlace. Pues Nakama, creo que ya di mi opinión en un vídeo anterior, y es que sigue siendo la misma. Me cuesta aceptar, hasta que no lo vea con mis propios ojos, que Trafalgar Law vaya a morir. Si bien es cierto que todas las papeletas apuntan en esa dirección, creo que puede haber una tercera persona que interrumpa esta pelea, y que de alguna manera se acabe salvando, por lo que no habría un claro ganador y sería una pelea interrumpida. ¿Kuzan? ¿Shanks quizá? V pregunta, hola Nakama, ¿qué opinas del mal planteamiento que ha tenido el Kairoseki a lo largo de la serie en cuanto a su contradicción de si se anulaban los poderes del usuario o si simplemente los debilitaba? Ya que se vio en una ocasión a Buggy y Alvida atrapados en una red de Kairoseki pero no se les vio debilitados, y luego a Luffy en Arabasta solo con tocar los barrotes este se debilitó. Si el Kairoseki anula los poderes del usuario, ¿qué necesidad tuvo Teach para buscar la Yami Yami en lugar de, no lo sé, asaltar un cuartel de la marina y robar dicho material? ¿Por qué la marina además también no fabrica balas de Kairoseki? ¿Y por qué Enel puede respirar en la luna? Pues Nakama, no creo que sea una contradicción como tal. Recordemos que el Kairoseki emite la misma energía que emite el mar, por lo que es normal que debilite este a sus usuarios. Sin embargo, hemos visto a lo largo del tiempo como si los personajes se volvían más poderosos, eran capaces de al menos no sentirse tan débiles. Además, no es lo mismo tocar unos barrotes que una simple red. Es decir, donde hay más Kairoseki, está claro, ¿no? La red es demasiado fina como para causar tales efectos, o al menos así lo vería yo. Respecto a lo de Teach, creo que la respuesta también es muy fácil, y es que la Yami Yami es una fruta que no solamente posee esa característica, sino que posee muchísimas cosas más, como por ejemplo el hecho de crear agujeros negros, un poder a mi parecer ya bastante devastador, y estoy seguro de que no sabemos ni la mitad de lo que esta puede hacer. Respecto a las balas de Kairoseki ya están inventadas, y en él pues bueno,
puede respirar en la luna porque sí. No nos vamos a complicar mucho más. Nicholas Walton pregunta, ¿las frutas del diablo expiran o se pudren? La otra que se me ocurre es si existe alguna fruta inviable, como por ejemplo la fruta de un barco, que no podría flotar, o la de Kairoseki o algo similar. Bien, Nakama, la respuesta es no, no se pudren, al menos no en un periodo largo de tiempo, pues recordemos por ejemplo la propia Gomu Gomu no Mi, que Shanks la tenía en un cofre durante bastante tiempo y esta estaba impoluta, por lo que podemos descartar que se pudran al menos al mismo ritmo que una fruta normal. Y sobre las frutas inviables, a ver, de momento tenemos el misterio por ejemplo de San Juan Wolf, personaje que lo hemos visto en el agua y este poseía una Akuma no Mi, y se ha especulado en varias ocasiones que este podría ser un hombre barco, aunque eso todavía por supuesto está por ver. Sin embargo, tenemos la propia fruta del señor Pink, que si bien no sé si podría categorizarse así, pero vamos, que es verdad que no sé si se podría categorizar así, pero vamos, una fruta que lo que te permite es nadar por todas las superficies y que por el mar no puedas hacerlo me parece de locos. Espero que te haya contentado la respuesta. Hippo pregunta, ¿crees que los Mugiwara viajen a la luna? ¿Podrían hacerlo con algún invento de Vegapunk? En la luna hay información importante que Oda reveló en la minihistoria de Enel, pero en el anime no se ha hablado nada de esto. Nakama, por supuesto, yo personalmente llevo muchísimo tiempo haciendo este tipo de teorías en el canal, así que las puedes buscar y echar un ojo. Es más, el propio Oda dijo que eso sería perfectamente factible en una entrevista, ya que en el mundo de One Piece, ojo, en el mundo de One Piece todo es posible. TMM pregunta, hola Nakama, tengo dos preguntas. ¿Crees que se le dará más importancia a algún supernova? Obviamente sin contar a Bonnie a partir de ahora, y si es así, ¿cuál sería? ¿Crees que el gobierno haya hecho un Serafín de Lo? Recordemos que este fue un Shichibukai, y según vimos con ese bir, los Serafín copian la fruta, o sea que el gobierno tiene la capacidad de hacer la operación eterna en cualquier momento. Pues Nakama, debido a que estamos en la recta final, lo veo algo, entre comillas, factible. Sin embargo, hay uno de los supernovas que me causa mucha curiosidad, y del que Oda parece haberse olvidado. Así que si tiene que aparecer alguno y tener relevancia, ese sin duda alguna sería Orochi. Respecto a la segunda pregunta, es demasiado loca, es decir, creo que es muy ingeniosa. ¿Por qué? Porque tiene sentido, aunque la verdad hemos visto como los nuevos pacifistas tienen las características de las frutas de sus usuarios, pero no hemos visto si poseen también los llamados efectos secundarios, es decir, la fruta de Lo le permite hacer los cambios que ya todos sabéis, el Room y demás, lo cual por cierto además sí que creo que puede haber un Shichibukai de Lo. Sin embargo, la operación de la juventud eterna, quiero creer que no, porque estaría demasiado roto eso, y digamos que es el efecto secundario de esa fruta, por lo que, es bastante difícil de responder, pero si me preguntas si es posible, realmente sí que lo es. Fernando Adrián pregunta, ¿crees que Mihawk, el mejor espadachín del mundo, pueda ganarle a Luffy en Gear 5 o al menos hacerle frente en una batalla? Pues siendo sinceros Nakama, creo que Mihawk sería un adversario a temer, sobre todo teniendo en cuenta su manejo con la espada, algo extremadamente peligroso ya para el propio Luffy. Además recordemos que este se medía en duelos contra Shanks y creo que Luffy no tiene controlado del todo aún esa marcha, así que actualmente creo que Luffy, y siendo sinceros, no podría con él, al menos hablando desde la experiencia del mejor espadachín del mundo y no en cuanto a poder bruto como tal. Emma16 pregunta, mi pregunta es, ¿cómo es que objetos con armas pueden consumir frutas del diablo? ¿Y su conciencia es propia o es de la fruta del diablo? Aunque el Nakama Brainer ya te ha medio respondido, siempre he creído que el método para esto es extraer su jugo, es decir, aplastar la Akuma no Mi o tritularla y poner esta composición por todo el objeto, ya que de esta manera las frutas Zoan tendrían un lugar donde depositar su verdadera identidad. Samago pregunta, ¿veremos más adelante el despertar de la fruta de Kaido y de Big Mom? Oh, pobre. Lee el manga, amigo mío. Y bueno, Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Te dejo dos vídeos que sé que te van a interesar, así que échales un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Sin más Nakama, un saludo a todos y hasta la próxima. Hola Nakamas, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a resolver algunas de las preguntas que pensabas que no tenían respuesta sobre el manga de One Piece. Cabe recalcar que hay algunas que no han sido respondidas oficialmente a través del manga, por lo que no nos quedará de otra que intentar descifrarlas y dar mi opinión personal. Te recomiendo que veas este vídeo punto por punto y hasta el final, para así no perderte cada uno de los detalles a los que hago referencia, pues así te enterarías de las preguntas que muchos Nakamas se hacen, puesto que hay algunas que como fans de One Piece debéis saber. Algunas de ellas nos las han respondido a través del manga, pero quizá no hemos estado atentos lo suficiente o no le hemos prestado mucha atención. Sin embargo, os traigo estas porque muchos de vosotros me las habéis preguntado. Por lo tanto, y dicho esto, comencemos con el vídeo. Comencemos entonces con la más sencilla y
la más fácil de responder, y es que muchos de vosotros me habéis preguntado lo mismo. Si un Gyojin se come una fruta del diablo, ¿este podría nadar? La respuesta es no. No podría hacerlo, y si os preguntáis cómo lo sé, es muy sencillo. Recordar que en el arco de la isla Gyojin conocimos a un personaje muy peculiar llamado Vanderdecken. Este es un Gyojin que comió una fruta del diablo, la Mato Mato no Mi concretamente, que otorga la habilidad de que su consumidor pueda marcar un objetivo si el consumidor lanza un objeto. No importa la dirección o lo lejos que lo lance, el proyectil cambiará automáticamente su dirección para dirigirse directamente hacia el objetivo marcado por el consumidor. Y este mismo es considerado un personaje con una maldición, ya que Decken, siendo un Gyojin, al comer la fruta perdió completamente la capacidad de nadar, teniendo que usar un recubrimiento para estar debajo del agua, y eso lo podemos ver cuando está dándole la mano a Jody Jones, que justamente está usando un recubrimiento individual. Se desconoce si puede aguantar la respiración o no, pero lo que sí se sabe es que pierde la capacidad completa para moverse. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es sencilla. ¿Puede un Gyojin consumir una fruta del diablo? Sí. ¿Podrá nadar? No. Vale, ahora vamos con una pregunta muy interesante, y es que sabemos perfectamente cómo se llaman las espadas de Zoro. La Sandai Kitetsu, la Wado Ichimonji, que es la que heredó de Kuina, la Shusui, hasta llegar al arco de Wano, y ahora Enma. Pues bien, tenemos a uno de los personajes más importantes de todos los tiempos, y es nuestro señor Shanks. Si bien no es una pregunta de lo más interesante, me parece bastante curiosa, ya que esta pregunta fue respondida en un SBS, y yo tampoco la sabía, y es que la espada de Shanks también tiene nombre, pues no es de extrañar con las hazañas que ha logrado esta, incluso batiéndose con el arma que tenía Shirohige, y enfrentada también al gran Mihawk. Pues el nombre de esta espada fue también revelado en otro SBS de Oda. Si no sabéis qué es un SBS, son preguntas que hacen los lectores al mangaka y este las responde. Pues el curioso nombre de esta espada es Grifón, que significa literalmente grifo, que es un animal mitológico y bastante conocido. La siguiente pregunta trata de por qué Luffy puede ser lastimado por Nami cuando ésta le golpea, pues tiene todo el sentido del mundo que todos los fans de One Piece nos preguntemos eso. Pero no te preocupes, que esto tiene respuesta. Cabe recalcar que también vamos a enlazar esta pregunta a por qué Garp pudo hacer daño a Luffy, y la respuesta que muchos creen es que era Haki, y no es así. O por qué Sanji en el episodio 158 del manga puede golpear a Luffy, y este también le hace daño. Si bien no tenemos una respuesta correcta al 100%, tenemos la respuesta del creador de esta serie, el grandísimo Ichiro Oda, en el que a este le preguntan por qué es esto posible, a lo que Oda contesta a lo de Garp con que eso no era en ese momento Haki, sino que era su gran puño del amor. Y en otro SBS le hacen la pregunta de por qué Nami es capaz de golpear a Luffy, y la respuesta de este es: cuando se golpean entre los miembros de la tripulación, siempre hay un propósito, y es golpear su espíritu, por lo que están golpeando el espíritu de Luffy. Entonces, ¿a qué se refiere Oda con esto? Se refiere a... Exacto, se refiere claramente a que no están golpeando el cuerpo de Luffy como tal, sino que además, aunque esté hecho de goma, le están golpeando su espíritu, su conciencia, y por lo tanto es el dolor interno el que le permite que Luffy sea golpeado y este no tenga sus efectos de fruta, pues esto es la respuesta oficial que dio nuestro querido mangaka, y la verdad es que no hay mejor manera de interpretarlo. Ahora pasemos con una muy interesante, y es que además de ser una pregunta sin respuesta, os traigo una de esas teorías fumadas, pero que pueden tener mucho sentido. Y la pregunta es, ¿por qué Bartolomeu Kuma porta la Biblia en su brazo si ya ni siquiera es un humano? Y mi respuesta a esto, atención, es una respuesta de carácter personal y un tanto divertida. Sería que, ¿recordáis ese vídeo donde os traigo la Biblia de One Piece, en el que un supuesto editor de Oda filtró algunos acontecimientos que iban a suceder en el manga? Pues si bien es cierto que ya comenté que esta, por supuesto que era falsa, podíamos ponernos, para que me entendáis, en el supuesto caso de que algo así sí que sucedió. Es decir, algún editor de Oda tenía una especie de Biblia donde pasarían algunos acontecimientos importantes. No todos, por supuesto, los que se mencionan en la supuesta Biblia de One Piece, pero sí algunos de estos, pues esto le daría mucho sentido a que hayan varios pacifistas. Todos ellos tienen que hacer el mismo trabajo, puesto que simplemente son robots, que tienen un mismo propósito, pero algunos actúan diferente. Sin embargo, todos poseen dicha Biblia en la mano. Entonces,
¿Sería esto una pequeña referencia sutil de Oda para hacernos ver lo de la supuesta Biblia de One Piece que tienen todos los editores? Pues esto poniéndonos en el supuesto caso de que la tengan sin mencionar en ningún momento que se haya podido filtrar dichos datos, puesto que esto sería ilegal y denunciable, claro está, pero me parecería curiosa la teoría y quería compartirla con vosotros, sin más ánimo que la de entreteneros, por supuesto. ¿Qué os parece a vosotros, Nakamas? Sería algo loco, pero bastante interesante, ¿no creéis? Vayamos ahora con el secreto que sabe Ivankov sobre Crocodile, y es que voy a ser muy breve con esta pregunta sin respuesta, ya que esta pregunta no tiene todavía a día de hoy una respuesta oficial, por lo que si yo creo, en mi opinión personal, es la gran teoría que enlaza que Crocodile era una mujer. Teoría que no voy a comentar en este vídeo, pero que resumido muy brevemente es que Ivankov conoció a Crocodile cuando aún era una chica, y este le convirtió en hombre. Si te interesa dicha teoría, es muy fácil de encontrarla por YouTube, así que si no la has escuchado, te recomiendo que la busques y le eches un ojo, pues es muy interesante de ver. Ahora vamos con las frutas logias, y es que aunque sea de sentido común, muchos se hacen esta pregunta: ¿cómo es posible que un usuario de tipo logia, dígase Ace, Kizaru, Akairi, entre muchos otros, puede tocar a otra persona si su cuerpo supuestamente es intangible? Pues bien, Nakamas, lo que hace esta fruta es permitirte convertir en dicho elemento cuando y como tú quieras, lo que quiere decir que no es realmente las 24 horas, 7 días de la semana intangible, sino que puedes usar dicho poder a voluntad y por lo tanto puedes usar, por supuesto, tu cuerpo físico. La otra pregunta es cuán poderosos son los miembros del Gorosei. Si bien es cierto que no hay una respuesta oficial sobre esto, voy a traerte la mía, que es básicamente mi opinión personal, por lo que yo creo básicamente, y creo que ya lo he dicho en algún que otro vídeo, es que no son realmente poderosos, sino que tienen una de las armas ancestrales que podrían desbocar el mundo, y por lo tanto son una de las personas más respetadas del gobierno. Sin embargo, estos realmente son unos títeres de Imusama, personaje bastante curioso y que aún no sabemos prácticamente nada sobre él. Sin embargo, y como bien digo, los miembros del Gorosei, en mi opinión, pueden ser fuertes, pero no realmente fuertes. Es decir, pueden tener una fuerza de combate aceptable, pero no descomunal, sino que su poder radica en que son los que mandan sobre todo, por debajo de Im-sama, por supuesto, y que serían algo así como Zeno-sama en Dragon Ball Super, personajes con un poder político enorme, capaces de destruir la Tierra con ese arma ancestral, pero sin un poder de batalla extremo. Y ahora vayamos con una de las más interesantes de todas, y es el gran secreto de Marshall D. Teach, ¿qué es o quién es realmente este señor? Por supuesto que a día de hoy no tenemos una respuesta oficial sobre esto, sin embargo tenemos muchísimas pistas en el manga de One Piece, y la pregunta es por qué puede comerse dos Akuma no Mi, y el por qué Luffy y Zoro se refería a él como ellos. Pues Nakama, aquí hay dos dilemas y dos teorías rápidas que te voy a decir, para que escojas según tu criterio la que más te guste, o si tienes una propia me la dejes en la caja de comentarios. La primera es la ya conocida fábula de los tres hermanos, lo que quiere decir que Marshall D. Teach en realidad no es una persona, sino que son realmente tres, concretamente tres hermanos. Hay una teoría sobre esto también en YouTube, y es muy interesante e entretenida. Sin embargo, conociendo a Oda, que no mide a veces muy bien los tamaños de las islas, como puede ser Dressrosa, que parece pequeñísima cuando nos la muestran en el manga y luego resulta ser enorme, o con una falda de Nami que también se equivocó al colorearla en la siguiente página, pues esta teoría se basa mucho también en que a Kurohige le faltan distintos dientes en según qué escenas, pues es algo que yo arremeto a error de Oda, algo sin importancia, pues recordemos que aunque sea un señor en toda regla, dejándonos pistas y misterios, también es humano, y este es capaz de equivocarse. Sin embargo, a la conclusión que llegué yo, y dado a los paralelismos de estos, es que Rox D. Shebeck vive en él, que de alguna manera este espíritu lo atormenta y no le deja dormir por las noches, y por lo tanto es por eso que es capaz de comerse varias frutas. Tengo una teoría completa de esto en mi canal, así que la puedes buscar y echarle un ojo. Sin embargo, y aunque es una pregunta realmente que no te he dado la respuesta, te dejo que escojas a tu parecer. La primera teoría, la que yo menciono, o la tuya propia, como he dicho, que puedes dejar en la caja de comentarios. No te vayas sin antes suscribirte al canal. Más del 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, así que suscríbete, que me ayudas.